que tenemos que venir acá arriba, congregarnos, comenzamos a orar, después entonces alabamos, después leemos la palabra. Hay un orden ya establecido porque nuestro Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, nuestro culto racional lo que significa es que tiene que ser agradable a Dios y tiene que ser en un orden ya establecido y que hagamos las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Porque quien nos dirige a nosotros o quien debe dirigirnos a nosotros es nuestro Señor. Claro, en ocasiones suceden cosas que nosotros, como dice el corito, suceden cosas maravillosas, ¿verdad? Y de momento nosotros como que queremos hacer algo y estamos en una oración, estamos en una adoración, estamos en una alabanza, pero de momento el Espíritu Santo viene y toma control de la situación y nos dice, espérate un momento, ahora nos vamos por aquí, porque ahora vamos a sacar un momento para una manifestación especial que yo tengo para ustedes. Y eso está en el perfecto orden de Dios, porque es el propio Dios el que toma el control en ese momento y quien nos dirige. Nosotros tenemos que ser obedientes. Nosotros no podemos aguantar las manifestaciones del Espíritu Santo tampoco. Pero sí tenemos que tener un culto racional. Por lo tanto, eso también guarda relación con lo que es el estudio de la palabra. Porque en la medida que nosotros conozcamos la palabra, es que nosotros vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Y en esa misma medida entonces vamos a saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué Él quiere que nosotros hagamos? ¿Cuándo Él quiere que nosotros lo hagamos? Todas esas directrices, Dios nos las va a dar directamente a nosotros. En el verso 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando en el verso 2 del capítulo 12 de Romanos nos dice, no nos conforméis a este siglo, lo que nos está es indicando que hay, lo está exponiendo de una forma en un espacio de tiempo, ¿no? Sabemos que el siglo es una manera de medir el tiempo. ¿Y qué es lo que nos ata a nosotros aquí en esta tierra? ¿Qué es de lo que más nosotros dependemos? De lo que más nosotros dependemos es del tiempo. Nosotros estamos todos sujetos al tiempo de una manera que estamos tan acostumbrados a ello que no nos damos ya ni cuenta de que somos esclavos de la hora y del minuto. Porque es una característica de lo que es estar aquí en esta tierra. Por lo tanto, cuando el verso 2 nos dice de este siglo, lo que nos está hablando es de este tiempo, lo que nos está diciendo es de esta tierra, de este lugar, de este momento en que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra. Y cuando nos dice no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación, lo que nos dice es que nosotros no podemos ser conformes con nuestra vida aquí terrenal. De que la realidad es que hay algo mucho más importante que esta vida terrenal. No nos conformemos con buenos trabajos, con cuentas bancarias, con carros nuevos, con casas grandes y lujosas, con buena ropa. Todas esas cosas, si al Señor le place que las tengamos y es una bendición que Él nos ha dado y lo ponemos en sus manos, nada de eso tiene nada de malo. Amén, aquel que la tenga. Aquel que tenga una casa grande, haga cultos en su hogar, dedíquela al Señor. Aquel que tenga un carro grande, un carro nuevo, busque hermanos para la iglesia, tráigalos aquí. Si no quiere que le ensucien las alfombras, pues compre unas alfombras alternas para cambiarlas cuando se monten los hermanos que vengan del campo con los pies sucios, con los zapatos sucios. Pero ponga eso en las manos del Señor. Aquel que tiene los bolsillos llenos y las cuentas de banco llenas, utilice la muñeca y haga los cheques y ayude a las obras que el Señor ha puesto. Ese puede ser su ministerio. ¿Usted sabe que eso es un ministerio? El ministerio de dar. En la iglesia de Dominguito, cuando la iglesia de Dominguito se fundó, y esto es algo que quizás muchos de nosotros sabemos, otros no lo conocemos, en esa congregación asistía una familia que, no estoy exagerando, lo estoy diciendo textualmente, el padre de la casa, ese señor era millonario. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de don Joe Linares. Estamos hablando de una persona que en el banco literalmente tenía millones de dólares guardados. O sea, no estoy haciendo una exageración.
Y ese hermano entendía, sabía, lo comunicaba porque él entendía que era su ministerio, el ministerio de ese hermano. Él no podía predicar porque él tenía un problema entre el inglés y el español, no hablaba ninguno de los dos a la perfección. Él tenía como una mezcolanza y le daba trabajo para comunicarse, mas sin embargo él sabía que su ministerio era el de ayudar económicamente. Y ayudaba a la iglesia, ayudaba a otras congregaciones, ayudaba a hermanos que tenían dificultades económicas. Ese hermano no se cansaba de dar. Y ese era el ministerio que él tenía. Oiga, hermano, y mientras más él daba, más el Señor lo bendecía. Era una cosa increíble. Era una cosa que solamente Dios lo puede hacer. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene un ministerio, tiene una responsabilidad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando dice entendimiento, estamos hablando ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Dónde está nuestro entendimiento? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros estudiamos la palabra, Dios nos va revelando cuál es su voluntad. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos leído algunos versos bíblicos y buscamos para hacer nuestra devoción personal, déjame ver qué voy a leer hoy, y buscamos alguna palabra y leemos algunos versos y nos quedamos como que, no entiendo lo que dice ahí. No sé qué es lo que está diciendo ahí. Pero entonces oramos al Señor, pedimos entendimiento, volvemos y leemos el mismo pasaje, y entonces ¿qué sucede? Mira lo que era. Tan importante que es. Esto era lo que el Señor quería decirme. Y más aún, en otra ocasión volvemos y leemos el mismo verso nuevamente y tiene un significado adicional al que habíamos estudiado originalmente. Y decimos, pero si primero yo no lo vi, si yo lo leí, lo estudié, traté de analizarlo y en aquel momento el Señor me bendijo. Sin embargo, ahora vuelvo y lo leo y ahora el Señor tiene más para mí todavía en esa palabra. Por eso es que la palabra del Señor es viva y es eterna. Porque la palabra de nuestro Señor siempre va a tener mensaje para nuestras vidas, para nuestros corazones, para nuestro espíritu. Porque la palabra de Dios ha sido originada, ha sido inspirada por el propio Espíritu de Dios. Y nosotros, cada uno de nosotros, dentro de nosotros, los que hemos hecho pacto con nuestro Señor, los que hemos venido al arrepentimiento, tenemos en nosotros el Espíritu de Dios. Por lo tanto, cuando la palabra del Señor, leemos la palabra del Señor y nos comunica a nosotros qué es lo que está sucediendo, el Espíritu de Dios, a través de su palabra, está hablando directamente a nuestro espíritu. Fíjense qué interesante la manera en que Dios ha preparado esa comunicación íntima de Dios con el hombre y el hombre con Dios, que Él habla directamente al espíritu del hombre a través de la palabra. Así que es importante que nosotros, para poder tener el entendimiento, escudriñar la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén a la palabra perfecta? Porque nuestro Dios es un Dios perfecto. Dígalo, mi Dios es perfecto. ¿Sabe qué, hermano? ¿Qué significa eso? Que si mi Dios es un Dios perfecto y Dios ha querido otorgarme la salvación a través del sacrificio en Cristo Jesús para que yo sea llamado su hijo, Él quiere que yo viva en la perfección también. ¿Y sabe cuál es el significado o cuál es la palabra que pudiéramos utilizar al ladito de perfección? Una que está en el logo de la iglesia de Nazareno. Santidad, ¿verdad? Hay por ahí denominaciones que piensan, o congregaciones, o sectas, o distintas maneras de pensar que piensan que la santidad solamente la vamos a alcanzar después de la venida cuando estemos con Cristo. ¿Saben qué, hermano? La santidad es para comenzar a vivirla aquí, hoy, en este lugar donde nosotros estamos. El Señor ha provisto para que nosotros seamos santos aquí mientras estamos en la tierra. ¿Y sabe qué? Vamos a ser santos aquí porque estamos viviendo ¿en dónde? ¿De qué dijimos al principio? Estamos viviendo en el reino de Dios. Y Él quiere que nosotros seamos ya perfectos y seamos santos
aquí en el reino que Él ha establecido ya en la tierra para nosotros. Y yo prosigo a la meta. La perfección es algo que nosotros tenemos que continuar buscando de día en día. No es algo que llegue a la perfección, llegue a la santidad y ya me puedo sentar en la banca porque ya terminé. No, esto es algo progresivo. Cada día hay más que aprender, cada día hay más que perfeccionar, cada día hay más que santificar, cada día hay cosas más que tenemos que poner en las manos de nuestro Señor. Pero mientras nosotros buscamos esa perfección y esa santidad, estamos aquí en el reino de nuestro Señor, por lo tanto ya nosotros somos santos. Qué lindo, ¿verdad? La palabra del Señor. Qué lindo la forma en que Dios ha provisto para nuestras vidas. Así que si alguien le dice por ahí que vamos a ser santos cuando lleguemos allá a la presencia de nuestro Señor, usted le dice, hold your horses, como dice el americano, ¿verdad? Aguántate ahí un momento. Ya yo soy santo. Yo soy un hijo del Señor, un hijo de nuestro Creador. Para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Wow. Cuando yo leí esa porción nuevamente, la verdad es que me hizo pensar, me hizo meditar, porque qué chones somos nosotros. El ser humano, ¿verdad? Qué cosa más vanidoso. Y no quiero estigmatizarlo y decir que los puertorriqueños somos más que otros, porque en realidad eso es algo general de todo el mundo, pero qué chones somos nosotros. Nosotros somos los más que sabemos, los más que conocemos, hemos estado en todos los lugares, hemos hecho todas las cosas, conocemos de medicina, de política, de matemática, de ciencias, o sea, no hay una materia que no conozcamos. Amén, hermana. Las mujeres son las más, que lo son, ahí hay que lo son, ¿verdad? Tengo que decir eso, hermana, porque la esposa mía está allí sentada ahí. Los hombres los más guapos y vanidosos, ¿verdad? Aunque aquí habemos un grupo selecto, ¿verdad? Esto es distinto, pero en serio, qué vanidosos somos, ¿verdad? Qué difícil se nos hace a nosotros podernos agrupar debajo de otra persona, ¿verdad? Podernos poner en una posición debajo de otra persona. Siempre nosotros queremos estar en el tope de la lista, arriba. Por lo tanto, digo pues, por la gracia que nos es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea que es algo un poco extraño, ¿verdad? Y difícil de entender, pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y entender cuáles son nuestras cualidades y cuáles son nuestros dones. Y de acuerdo a eso ejercerlo. Porque en realidad de esto de lo que se trata es de que usted le dé la importancia que tiene su hermano. Para nosotros, que es un concepto bien difícil de entender y más difícil aún de ejecutar, para nosotros nuestro hermano debe ser más importante que nosotros mismos. Qué difícil, ¿verdad? Es algo bien difícil de entender, es algo bien difícil de ejecutar. Porque la naturaleza de nosotros es yo primero, segundo y tercero. Y cuarto, quinto, sexto, séptimo, por ahí para abajo. Y después veremos qué hacemos con los demás. ¿Verdad? Mas sin embargo, Dios quiere que nosotros entendamos de que nuestro hermano es primero que nosotros. Así que Dios quiere que nosotros tengamos una mente con cordura, una mente humilde y con fe para ejercer los dones. Porque ahí es donde precisamente comienza el trabajo. Recuerdan que hablamos de que en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, Dios nos estaba diciendo qué iba Él a hacer por nosotros. Ahora en el capítulo 12 en adelante, Él nos está diciendo qué tenemos nosotros que hacer. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros?
Y aquí en este verso, donde nos dice que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, ya nos está dando instrucciones. Ya nos está dando instrucciones, que nosotros tenemos que ubicarnos en nuestro lugar con humildad y hacer el trabajo que Él quiere que nosotros hagamos. El trabajo que nos ha sido entregado en nuestras manos a todos y cada uno de nosotros. Porque no existe tal cosa como el no tener dones. No hay nadie, no hay ninguna persona que haya venido ante los pies de Cristo que Dios no tenga uno o más dones para ellos. En ocasiones pasadas yo he estado compartiendo con los jóvenes y les he dicho a ellos que todos ellos tienen dones, todos ellos. Pero no solamente eso, todos ellos tienen más de un don. Por lo tanto, cada uno de ellos tiene que multiplicidad de dones, tiene múltiples dones. O sea que las manos las tenemos llenas. El trabajo que hay que hacer es mucho, porque la responsabilidad que Dios ha puesto en mí no ha sido una sola. Yo tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 responsabilidades, etcétera, que Dios ha puesto en mis manos. Y todos esos dones yo los tengo porque Dios le ha placido a dármelos y porque Él sabe que yo puedo llevarlos a cabo en su misericordia y en su amor. Y en estos días hemos estado hablando y hemos escuchado en un par de ocasiones que hemos estado hablando de la obra, la misión, la extensión, como usted quiera llamarla, que vamos a llevar a cabo en Lares. Yo cada vez que oigo hablar de eso, hermano, yo tiemblo. A mí se me eriza el cuerpo, porque es algo que es una responsabilidad tan grande. Es algo que nos ha sido puesto en nuestras manos, que es una cosa tan importante, que yo digo, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a cumplir con tu mandato y con tu voluntad. Porque es un trabajo difícil, la tarea es ardua. Y las situaciones que nos vamos a encontrar aún no las conocemos. Sabemos que allí vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar obstrucciones, vamos a encontrar limitaciones. Pero Dios nos ha llamado a que vayamos a cumplir con su mandato. Y a mí me parece que la iglesia debe estar pensando y orando constantemente por esa responsabilidad nueva que ha sido puesta en nuestros hombros. Y vamos a ir a Lares. Y vamos a ir a predicar el Evangelio. Y almas se van a convertir allí en el nombre del Señor. Porque hemos tenido el privilegio de llevar la palabra de Dios. Es un privilegio tan grande que a veces no lo podemos entender. Pero tenemos que cumplir con ese mandato de nuestro Señor. Y tenemos que llevar la palabra bajo toda circunstancia. Para que otras personas que no han conocido al Señor puedan tener la misma bendición que tú y yo tenemos en esta mañana. Porque qué bonito es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Allí envía Jehová bendición y vida eterna, pero hay otros que se pierden allá afuera. Y esa responsabilidad está en nuestros hombros. Y nosotros tenemos que decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero ir. Yo quiero ir allá a hacer el trabajo. Yo quiero ir allá a hacer lo que sea necesario. Gracias, hermana. No importa cuál sea la situación, si tú me envías, yo voy a ir. Así que tenemos que hacer votos con nuestro Señor de seguir hacia adelante, de proseguir la carrera, de llevar el Evangelio. El verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Fíjese qué interesante. Cuando usted le pica una rodilla, usted no puede rascarse la rodilla con la misma rodilla. ¿Verdad que no? Para ir más cercano, es un poquito difícil, por no decir casi imposible, rascarse una rodilla con otra rodilla. ¿Verdad que da un poco de trabajo? No haga el ejercicio ahora, pero
Pero da trabajo, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo más común? Sacar la mano. Es fácil, ¿verdad? Rascarse la rodilla. Sencillo. ¿Por qué? Porque la rodilla tiene una función y la mano tiene otra, distinta. Pero ambos están ¿dónde? En el mismo cuerpo. Por lo tanto, cada uno de nosotros aquí tiene una función que es distinta.